El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ciudad somos quienes la habitamos son algunas de las tantas cosas que hace Jonathan Valdivieso, abogado en derechos humanos, ambiente, urbanismo. Te damos la bienvenida a Ambiente y Medio. Muchas gracias. Una vez más, porque ya has estado. Exactamente. Si tuvieras que enumerar las problemáticas que tienen las ciudades, saco hoja y papel, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Dependiendo de qué ciudades, ¿no? En Argentina hay muchísimas crisis, de distintos niveles y dimensiones. Yo creo que hay una situación muy particular que es como la madre de todos los problemas que tenemos, que tiene que ver con la democracia ambiental en las ciudades. Estamos viendo cómo las ciudades son cooptadas por corporaciones inmobiliarias financieras, donde la clase política de esas ciudades responde a esas corporaciones y por lo tanto ninguna de las propuestas o denuncias o mejoras que la ciudadanía propone se llevan a cabo. ¿Y la democracia ambiental qué es? La democracia ambiental es, las ciudades es el ambiente urbano del 92% de la población argentina, ¿no? Generalmente uno cuando piensa en ambiente piensa en glaciares, bosques nativos, los ríos, bueno, pero el ambiente humano, urbano del 92% de la población son las ciudades. Entonces, en las ciudades son un bien común, ¿no? Cada uno de sus habitantes contribuye a construir las ciudades, a mejorarlas o empeorarlas, ¿no? Y forma parte de los beneficios y servicios que prestan las ciudades. La democracia ambiental en las ciudades sería que los ciudadanos formen parte de las decisiones de ese bien común, que sería, en este caso, el ambiente urbano, las ciudades. Y es lo que nos está ocurriendo. Aquí tenemos un ejemplo paradigmático en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo audiencia pública para decidir el destino de la costanera. Participaron en una audiencia histórica más de 2.000 personas, que para el nivel de audiencia pública es un número elevadísimo. Hubo audiencias, imagínense, por 3 meses, y los que deciden legalmente el destino de la costanera, que son los legisladores y el jefe de gobierno, decidieron hacer caso omiso a lo que quería esa ciudadanía, ¿no? Cuando había una postura unánime de toda una sociedad, representada en esos 2.000 participantes de la audiencia pública, que decían: queremos una costanera 100% pública y verde, queremos seguir defendiendo los humedales, no queremos que se venda la tierra pública de las costaneras, no queremos que se construyan emprendimientos inmobiliarios, torres en la costanera. Bueno, allí hubo una separación muy tajante entre los intereses de la clase política y las corporaciones y la ciudadanía. La ciudad somos quienes la habitamos, ¿qué es? Es un movimiento conformado por personas independientes, asambleas, otros colectivos que venimos justamente solicitando una mayor profundización de la democracia, que la democracia representativa transicione hacia una democracia participativa. No solamente considerando la cuestión de la participación en la toma de decisiones, sino también lo que tiene que ver con la discusión del destino de la ciudad. Y tiene que ver con esto que la ciudad somos quienes la habitamos. Para nosotros hay una idea del sector político y del sector empresarial en la ciudad, de por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de ir transformándola en una ciudad sin habitantes, ¿no? Una ciudad destinada al turismo a escala global. Y eso se ve reflejado en distintas políticas. Cuando uno se pregunta por qué se enrejan los parques, por qué la ciudadanía no puede en estas horas de calor, en veranos con altas temperaturas, disfrutar los parques a la noche y se cierran a las 8:30, 9 de la noche. Bueno, tiene que ver de que hay una política no transparentada, ¿no? Un tanto invisible, que uno va conectando por hechos, de que no se quiere una ciudad para habitantes, se quiere una ciudad para el turismo. Entonces el turismo no disfruta de esos parques. Se crean parques más para un uso paisajístico, no un uso social. Sucede lo mismo también con el uso del espacio público. El uso del espacio público no está siendo fomentado para el uso de los residentes, sino para el uso del turismo. Y así vemos cómo se abren polos gastronómicos en todas partes de la ciudad sin analizar si el uso comercial, residencial, gastronómico es compatible con el uso residencial. Barcelona es un ejemplo de ese tipo de ciudades, ¿no? La mayoría de las principales capitales del mundo y ciudades importantes son el ejemplo, ¿no? Puede hablar de Roma, puede hablar de Barcelona, puede hablar de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, en Roma se dicen que no habitan los romanos, justamente porque están destinados a Venecia, ¿no? Que prácticamente el nivel de porcentaje de la población que reside allí es mínimo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires estamos yendo hacia eso. Por eso cuando uno se pregunta por qué se construyen tantos edificios con microdepartamentos para Airbnb y no se construyen escuelas, no se construyen centros de salud, es justamente para eso, ¿no? Se está pensando en la ciudad para residentes transitorios, no para residentes permanentes. Estaba a punto de preguntarte por eso, porque te escuchamos en los medios permanentemente hablar de la sobreconstrucción.
Y yo no entendía muy bien a qué se debía esa sobreconstrucción, porque veo, por ejemplo, que hay mucha gente adquiriendo departamentos que luego están vacíos, que es algo que me parece que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu análisis, además de que lo que nos contaste recién? Claro, nosotros hablamos de la sobreconstrucción y una construcción descontrolada, ¿no? Por una parte, vemos cómo con la excusa de la crisis habitacional, porque realmente estamos en una crisis habitacional histórica en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle, o que ha incrementado la cantidad de personas que alquilan, es decir, que necesitan ingresos mensuales todos los meses para poder tener un techo, una vivienda, y personas que ya ni siquiera piensan con ser propietarias, ¿no? En esos tres niveles, la ciudad de Buenos Aires ha empeorado sus indicadores. Pero a la par, por año se construye 1 millón de metros cuadrados. Es decir, cada 2 años, para que veamos una imagen, se construye un puerto madero, se construye un barrio entero cada 2 años en la ciudad de Buenos Aires. En estos 20 años, esa sobreconstrucción generó un cambio radical en la ciudad. Y obviamente la pregunta que se deriva de eso es ¿cómo puede ser que haya una crisis habitacional si se está construyendo tantos metros cuadrados? Bueno, justamente lo que se construye no va para la población, ¿no? Se construye para reserva de valor, como activos financieros. La construcción es una de las actividades que más fácilmente permite el lavado de dinero, y durante la construcción no hay ningún Estado que controle. Algo que está sucediendo en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires es que el edificio que construye termina generando un daño a las viviendas linderas que no era común. Prácticamente cada vez que nos consultan, nosotros informamos a los vecinos o vecinas que si te van a construir un edificio al lado, lamentablemente te van a dañar tu vivienda. Esto te lo pregunto no como Jonathan abogado, sino como Jonathan persona, porque no te quiero poner el peso de tener que decir cómo deberían ser las ciudades. Te pregunto, ¿cómo te gustaría que fuera la ciudad en la que vivís? Algo que recalco en esto de democracia ambiental, ¿no? Me gustaría que haya una ciudad con una planificación participativa. Y lo recalco porque la Argentina no tiene una tradición, por lo menos en los últimos 40 años, de planificar. No tenemos una ley de ordenamiento territorial y ambiental a nivel nacional. No tenemos prácticamente, y esa discusión nunca se dio. Con la pandemia, donde muchas personas advirtieron que la ciudad de Buenos Aires no estaba aislada, sino que era parte de una metrópolis, del área metropolitana, tuvimos la expectativa de que se iba a planificar el área metropolitana, ¿no? Que no iba a haber planificaciones parciales por municipio, sino que se iba a planificar el AMBA. Eso tampoco sucedió. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una planificación del 2008 que tuvo un diagnóstico de los 90. Es decir, tenemos una planificación que pensó de la ciudad de Buenos Aires hace 30 años. Y hace 30 años era otra Buenos Aires. Era otro mundo. Era otro mundo, otro desarrollo económico a nivel internacional, etcétera, etcétera, ¿no? No pasó la crisis del 2008, que fue una crisis principalmente del boom inmobiliario en Europa y Estados Unidos. No pasó la pandemia, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos falta justamente es una planificación. Así que algo trascendental que me ha enseñado mucho la experiencia, que uno puede tener ideas maravillosas, propuestas, pero si no tiene justamente que el gobierno las tome y sea incorporado a una política estatal, no se va a tener solución. Dicho esto, ¿la ciudad de Buenos Aires es una gran ciudad? La ciudad de Buenos Aires es maravillosa. Yo soy jujeño, así que tengo como una mirada interna y externa, ¿no? Claro. Obviamente hace mucho acá. Hace mucho, ya hace 15 años, más de 15 años. Y obviamente cuando llegué uno tenía los prejuicios de que suelen instalarse a nivel nacional, que los porteños son soberbios, egoístas, individualistas. Y la verdad que recorriendo el país no he visto una sociedad que esté más organizada defendiendo su ciudad. Mira. Lo que sí tiene como de ventaja es que al frente tienes grandes corporaciones que quizás no hay en otras provincias o en otras ciudades, ¿no? Entonces tenés una gran vitalidad democrática, mucha organización que se enfrenta a poderes muy fuertes, porque justamente es la capital de la Argentina. Pero de ese punto de vista, de lo cultural, de la población, de la vitalidad democrática, es fenomenal. Muchas gracias, Jonathan, por haberte acercado. No, gracias a usted. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.